Cuando Sadia Hawkins llegó al altar de San Lucas, todavía creía que lo peor de aquella mañana ya había ocurrido. Creía en la boda precipitada, en los susurros, en la sonrisa serena de Margarita Hawkins, en la manera en que media provincia había acudido a contemplar cómo una señorita venida a menos se casaba muy por encima de su rango y muy por debajo de su libertad. Incluso había querido creer la historia que su madrastra le repitió toda la semana con una dulzura lo bastante pulida para hacerse pasar por ternura. Que el duque de Redfield era un hombre grave pero honorable, silencioso solo porque el dolor había domado su ánimo, y que la calidez de Sadia podría ser consuelo para ambos. Lo había creído, porque Enrique necesitaba ser salvado. Lo había creído porque tenía 23 años, se reía demasiado deprisa, se dejaba encantar con demasiada facilidad por la música, los colores y las esperanzas imposibles, y porque las muchachas que aman la belleza suelen tardar demasiado en comprender que el mundo no siempre es simplemente áspero. A veces es cruel a propósito. Así que avanzó bajo la luz de la iglesia, envuelta en seda marfil y rosas de invierno. Alzó por fin el velo y vio al hombre a quien la habían entregado. El duque de Redfield estaba ante ella con un bastón oscuro en una mano. Una cicatriz pálida le atravesaba el rostro desde el pómulo hasta la sien. Su porte no era la simple rigidez de un hombre digno, sino el equilibrio exacto y disciplinado de alguien que había aprendido a ocultar el dolor con tanta perfección que la quietud se había convertido en arte. Antes incluso de comprender nada más, Sadia supo la verdad que le habían escamoteado. Era cojo. No se decía que lo era. No había sufrido una vieja herida. No una marca de guerra embellecida en los salones. Cojo de tal manera que cada paso suyo había sido calculado mucho antes de que ella entrara en la iglesia. Durante un latido suspendido, Sadia olvidó a la congregación, olvidó los votos, olvidó el ramo y la luz invernal sobre las losas. Solo oyó el pequeño desgarro dentro de su pecho, allí donde antes había vivido la confianza. Se lo habían ocultado. No porque él fuera monstruoso, no lo era. Si acaso, era demasiado impactante para que nadie pudiera desecharlo con facilidad. Alto, oscuro, severo, endurecido por el sufrimiento en vez de disminuido por él. No. Se lo habían ocultado porque querían que la revelación sucediera allí, ante el altar, en público, donde ella no pudiera negarse sin arruinar a Enrique. Ese era el genio particular de Margarita. Jamás desperdiciaba una crueldad en privado si podía representarla como necesidad delante de testigos. Sadia no necesitó volverse hacia el primer banco para saber qué expresión adornaba el rostro de su madrastra. La sintió como perfume en la garganta. Aquella fragancia cara y suave que Margarita se ponía siempre que deseaba parecer maternal mientras hacía sangrar a alguien. Y entonces el perfume se volvió tacto. Los dedos enguantados de Margarita rozaron la muñeca de Sadia bajo el encaje. «Sonríe», susurró sin mover apenas los labios. «No tiembles, querida. Todo el mundo te mira». Querida. Margarita solo la llamaba así cuando el afecto se usaba como correa. Como si el espanto fuera una vulgaridad. Como si el engaño hubiese sido una omisión doméstica sin importancia. Como si Sadia fuera frívola por haber deseado conocer la forma verdadera de la vida a la que la estaban empujando. Pero el segundo sobresalto no vino de Margarita. Vino del duque. Porque cuando Sadia alzó la vista hacia él, comprendió enseguida que su expresión no encerraba triunfo. Encerraba furia. No contra ella. Contra la misma traición que ella acababa de descubrir. El rector comenzó. «Amadísimos hermanos, estamos aquí reunidos». Sadia apenas oyó nada. La iglesia olía a cera, lana húmeda y ramas de pino. En algún banco una dama tosió con discreción. Un zapato rozó la piedra. La compasión se movió por la nave antes incluso de que nadie la nombrara. Sadia siempre había imaginado la humillación como fuego, como una quemadura brillante y devoradora. En realidad era hielo. Vaciaba el cuerpo por dentro y hacía que todo sonara hueco en los bordes.
Miradme, dijo el duque en voz baja. No debería haber hablado en mitad de la ceremonia. Ella no debería haber obedecido. Y, sin embargo, lo hizo. Sus ojos eran grises y asombrosamente flancos. No me dijeron que os mantenían en la ignorancia, dijo bajo la cadencia medida del rector. Si queréis que esto se detenga, decidlo ahora. Yo lo detendré. Las palabras atravesaron la confusión de Sadia con una precisión insoportable. No porque la liberaran. Nada podía hacerlo ya. Enrique seguía teniendo 12 años. Las letras del almacén seguían enredadas en las manos cuidadosas de Margarita. Una boda rota se convertiría en hermana deshonrada, casa arruinada y hermano pequeño entregado a las deudas y a hombres demasiado astutos. No. Las palabras la hirieron porque eran honestas, y porque nadie más había sido honesto con ella en toda la semana. Sadia lo miró de verdad entonces, no como un título, ni como una transacción, ni como el extraño hacia el que la habían vestido y empujado, sino como un hombre que acababa de descubrir que a él también lo habían utilizado para tenderle una trampa. Debíais haberlo sabido, dijo él. A Sadia le dolía la garganta. Vos también. Algo cambió en su rostro. No era ternura. No todavía. Quizá reconocimiento. El respeto sorprendido de una persona herida al descubrir que la otra ha sido empujada al mismo cuarto del dolor. El rector les pidió las manos. Sadia se la entregó, porque al mundo siempre le ha gustado decir que una mujer eligió, cuando todas las demás puertas habían sido clavadas antes de invitarla a preferir una. Los dedos del duque se cerraron en torno a los suyos con una gravedad cuidadosa, cálidos, firmes, sin apretar más de lo necesario, como si entendiera que hasta una presión pequeña y superflua se sentiría como un robo adicional. Cuando pronunció los votos, la voz de él no tembló. Cuando llegó su turno, palabras como amor, honra y guardar le sonaron casi obscenas, pero las dijo por Enrique. Las dijo porque su hermano seguía riéndose con demasiada facilidad y confiando con demasiada rapidez. Las dijo porque a ciertas muchachas se las alaba por sacrificio cuando lo que de verdad sucedió fue más simple y más feo. La gente a su alrededor organizó la catástrofe con tanta pulcritud que la obediencia pudo hacerse pasar por virtud. Cuando el anillo rozó su dedo, el pulgar del duque se detuvo una fracción de segundo. «Lo siento», murmuró. Eso fue lo que casi la rompió. No el bastón, no la cicatriz, ni siquiera la iglesia llena de testigos. La disculpa. Porque el hombre con quien la habían engañado para casarla era la única persona de todo el edificio avergonzada por el engaño. Si te gustan las historias en que una muchacha luminosa es empujada hacia la oscuridad y aprende a encender su propio fuego, dale me gusta a este vídeo y suscríbete a Fuegos Quedos de España. 4 semanas antes, Sadia Hawkins todavía era la clase de muchacha que cantaba mientras arreglaba flores de forma desastrosa. No porque no conociera la tristeza. Ya había habido bastante. Su padre llevaba 2 años muerto. La casa de los Hawkins se sostenía por cuentas cada vez más delgadas, orgullo envejecido y la elegante insistencia de Margarita en que solo ella sabía administrar la ruina con decoro. Pero Sadia seguía obstinadamente viva de una forma que Margarita encontraba cada vez más irritante. Tocaba la espineta por las tardes cuando nadie se lo pedía. Pintaba pequeñas acuarelas en los márgenes de viejos libros de cuentas. Líneas de nubes, juncos de marjal, luz sobre el río. Se reía demasiado deprisa. Hablaba antes de pensar. Olvidaba los bajos manchados de barro. Confiaba con demasiada facilidad en un elogio. Creía, con la peligrosa inocencia de quienes aún no han sido suficientemente educadas por la humillación, que si una ponía bastante dulzura en el mundo, tal vez el mundo acabaría devolviéndola. Margarita llamaba a aquello imprudencia. Enrique lo llamaba la razón por la que la casa seguía pareciendo hogar después del anochecer.
La mañana en que propusieron el matrimonio, Sadia entró en la sala pequeña llevando un cuenco de camelias tardías y comprendió al instante que las flores no importaban en absoluto. Margarita había preparado la escena. La buna porcelana estaba sobre la mesa, las cortinas abiertas de par en par a la luz fría, una carta desplegada sobre el escritorio. Hasta el fuego había sido avivado más de lo normal, como si la comodidad misma hubiera sido convocada para presenciar lo que pronto sería llamado sacrificio. «Nuestros asuntos», dijo Margarita, «han llegado al punto en que el sentimiento, por hermoso que sea, puede causar verdadero daño». Sadia, aun con las flores en brazos, frunció el ceño. «Entonces será mejor que me siente. Solo habláis así de dulce cuando pensáis volveros aterradora». Margarita sonrió. «Qué cruelmente exacta eres». Los visitantes solían reírse cuando ella hacía eso. Sadia oía el acero debajo. «El duque de Redfield ha hecho una oferta», dijo Margarita. Sadia parpadeó. «Entonces espero que alguna mujer sensata la acepte. La ha hecho por ti». El cuenco casi se le escapó de las manos. Roberto Redfield no era un hombre que Sadia conociera. Era un grumor con título. Un viejo ducado inglés injertado sobre riqueza asentada en ultramar. El señor de Redfield Hall. Viudo, o casi prometido antaño, o santo endurecido por el dolor, según la mujer parroquial que hablara y según lo poco que supiera. Sadia había oído que no amaba las multitudes, que rara vez bailaba, que había ido a la guerra y había regresado con menos ilusiones que antes. No le había importado. Hombres como el duque de Redfield pertenecían a casas grandes, ambiciones frías y relatos de otras mujeres. «No», dijo. Margarita entrelazó las manos. «Qué fortuna que la necesidad no se rija por la preferencia». «¿Qué habéis hecho?» «Lo necesario para preservar a esta familia». La respuesta salió con demasiada suavidad. El frío se instaló en la habitación. Margarita se acercó al escritorio y desplegó papeles delante de ella. Obligaciones del almacén, avisos de crédito, pérdidas en transporte fluvial, pleitos por tierras. Sadia entendía lo bastante como para ver la forma del desastre, aunque no todos sus mecanismos. El negocio de su padre se había vuelto inestable tras la muerte de éste. Las malas temporadas habían empeorado unos márgenes ya débiles. Margarita había tomado el control con una decisión tan pulida que oponerse parecía infantil al lado de tanta compostura. «La propuesta de su gracia», dijo, «liquida las letras más urgentes, protege lo que queda de la propiedad frente a embargo público y asegura el futuro de Enrique antes de que hombres menos escrupulosos empiecen a despedazarlo. Tú te conviertes en duquesa en vez de seguir siendo una carga. Es, en realidad, un arreglo muy misericordioso». Misericordioso. A Margarita le encantaban las palabras santas cuando deseaba dar elegancia a algo inmundo. «Me prometisteis que estabais buscando financiación. Lo estoy haciendo. Me estáis vendiendo. Os estoy resguardando a todos». El cuenco de camelias golpeó la mesa. 2 flores rodaron fuera. «¿A qué precio?» Los ojos de Margarita se suavizaron, no por emoción, sino con aquella gentileza ensayada que usaba siempre que quería humillar a alguien mientras parecía lo bastante benévola como para perdonarle que lo notara. «Querida mía, la supervivencia siempre tiene precio. Mejor pagarlo de una forma que el mundo admire». Sadia la miró en silencio. Margarita prosiguió con su voz baja y tersa, la misma que había encantado a vecinos en duelo, clérigos, acreedores e incluso al padre de Sadia en sus horas más débiles. «Tu padre dejó afecto y desorden en cantidades casi iguales. El afecto no equilibra libros de cuentas. Tú eres joven, casadera, musical y aún considerada de buen temperamento. Su gracia prefiere una esposa fuera de los círculos de moda. Ninguna intrigante, ninguna coqueta. Alguien cálido, doméstico, apacible. Le convendrías admirablemente». Había algo tan bellamente monstruoso en aquello que Sadia estuvo a punto de reír.
Habláis de mí como si fuera tapicería. En absoluto, respondió Margarita. Hablo de ti como de alguien útil. Y, si me permites la franqueza, eso es infinitamente mejor que ser meramente decorativa. Esa era Margarita en su versión más peligrosa. No gritaba, no era abiertamente cruel, pero sonreía mientras reducía el valor de otra mujer a categorías y llamaba sabiduría práctica a esa reducción. Y entonces cortó donde sabía que saldría sangre. Enrique tiene 12 años, dijo con suavidad. No puede heredar pleitos. No puede interponerse entre esta familia y los hombres que huelen la debilidad. Necesita tiempo. Tu matrimonio lo compra. Eso sí la golpeó. Margarita vio abrirse la herida y se acercó, sin tocarla todavía, bajando la voz a una falsa terciopelada maternidad. Siempre has sido el corazón de esta familia, Sadia. Deja que te conviertas también en su salvación. Así fue como lo hizo. No con cadenas, con elogios, con la terrible seducción de permitir que una muchacha brillante imaginara que su explotación podía ser noble. En los días siguientes, Margarita fue limando todos los bordes de la trampa. El duque estaba solo, decía. El duque había conocido el dolor, decía. El duque necesitaba calor en su casa, música en sus veladas, dulzura tras años severos. No todos los matrimonios empiezan con entusiasmo, le dijo mientras le tomaban medidas y salían invitaciones. Algunos empiezan con bondad y se ahondan en cariño. Hay dignidad en crecer hacia el amor. Sadia, que amaba novelas que fingía despreciar, deseó con todas sus fuerzas creerlo. Quiso creer que hacer algo doloroso por Enrique aún podía adquirir sentido para ella misma. Que un hombre grave podía de verdad necesitar dulzura. Que tal vez entraría en una casa oscura y sería capaz de llevar luz. Que ser útil no equivalía necesariamente a ser consumida. Solo 2 veces el relato hizo agua. La primera, cuando preguntó por qué la boda debía celebrarse con tanta prisa. Porque a los acreedores no les conmueve el romance, respondió Margarita. La segunda, cuando Sadia preguntó casi en broma si el duque bailaba. Margarita dudó solo un instante antes de contestar. No te casas con él por contradanzas ni minuetes. Y luego llegó la verdad oída por accidente en el cementerio, 2 días antes de la ceremonia. 2 damas bajo los tejos. Un comentario acerca de la vieja herida de guerra del duque, peor cuando el aire traía humedad. Otro sobre cómo las cicatrices resultan románticas cuando van acompañadas de suficientes tierras. Sadia se quedó inmóvil entre seto y piedra. Aquella noche se enfrentó a Margarita. Su madrastra no se ruborizó. No vi necesidad de alarmarte con detalles irrelevantes. Irrelevantes. Es una herida antigua. Me lo ocultasteis. Margarita dejó la taza sobre el plato con el mismo cuidado con que otra mujer dejaría un cuchillo. Retuve un único detalle que solo habría provocado angustia inútil. Confundes información con libertad, hija. No siempre viajan juntas. Tenía derecho a saberlo. La expresión de Margarita se afiló hasta su pureza más fría. Posees los derechos que tus circunstancias pueden permitirse. Fue entonces cuando Sadia entendió del todo que aquel matrimonio no era un rescate al que ella hubiera accedido a regañadientes. Era una transacción construida sobre la certeza de que podían maniobrarla por medio del miedo, del amor y de los elogios a partes iguales. Y aún así, fue a la iglesia. Por Enrique. Siempre Enrique. Redfield Hall se alzaba sobre el gran río como un vasto instrumento oscuro que nadie hubiera tocado en años. Su fachada de ladrillo era amplia y exacta. Las ventanas, altas y vigilantes. La grava recortada. Los setos disciplinados. Todo mantenido con tanto esmero que hasta el duelo parecía haber adquirido pulimento. No era una casa sin amor. Era una casa que había amado una vez, y al encontrar el precio insoportable,
había decidido limitarse a sobrevivir. Los criados recibieron a Sadia con cortesía impecable. La señora Bale, ama de llaves, tenía ojos inteligentes y el aire de una mujer que llevaba años distinguiendo el sentimiento verdadero del teatro doméstico. El señor Fenwick, el administrador, parecía un hombre que incluso respirando siguiera sumando cifras. Había fuego en las chimeneas. Los suelos relucían. Nada estaba descuidado. Nada estaba vivo. En la cena de la primera noche, Roberto Redfield se sentó frente a ella al otro extremo de una mesa demasiado larga para un matrimonio reciente y demasiado formal para cualquier consuelo. Vestía de negro. A la luz de las velas la cicatriz se marcaba más. Cuando se acomodó en la silla, se le escapó una respiración contenida antes de que regresara la máscara. Sadia, que había llegado armada de dolor, resentimiento y una feroz determinación de no llorar delante de él, aguantó la sopa y el pescado antes de decir: «¿Esta casa siempre da la impresión de que la música se detuvo a mitad de la canción?» Él levantó la vista. No irritado, no divertido, sorprendido. ¿Así os lo parece? Me parece, dijo ella, doblando y desdoblando la servilleta, que aquí todos han sido advertidos de no tocar nada que aún esté vivo. Su mirada permaneció un instante más sobre el rostro de ella. Puede que ese sea el insulto más exacto que haya recibido jamás Redfield Hall. Era tan seco que contra su voluntad, Sadia estuvo a punto de sonreír. Eso la inquietó más que si hubiera enfadado. En los días siguientes fue aprendiendo la primera forma de su marido. No era fácil. No era encantador. No era blando en ninguno de los sentidos que las novelas enseñan a esperar a las muchachas. Pero tampoco era cruel. Hablaba poco. Exigía competencia. Detestaba el alboroto. Se movía por la casa con la economía disciplinada de un hombre resuelto desde hacía años a no permitir que el dolor se volviera espectáculo. Los criados se enderezaban cuando él entraba, pero no con el miedo que provoca la tiranía mezquina. Ninguna doncella susurraba sobre manos indebidas. Ningún mozo de cuadra se encogía al oír su nombre. Ninguna cocinera murmuraba por salarios retenidos o castigos teatrales. Sadia observaba esas cosas y también observó que la casa se estaba muriendo de hambre. No de comida, de vida. Sin proponérselo del todo, empezó a alimentarla con pequeños trozos de sí misma. Canturreó mientras escogía flores para el salón azul. Abrió cortinas un dedo más de lo acostumbrado. Preguntó a la cocinera si las tartas de membrillo tenían por costumbre parecer tan severamente virtuosas. Dibujó el jardín del oeste en una libreta durante el desayuno. Se rió una vez, en el gran vestíbulo, cuando uno de los perros le rogó un guante, y el sonido viajó por la casa de forma tan extraña que dos lacayos se quedaron quietos, como si la risa necesitara autorización. A finales de la semana, la señora Bale la miraba como miran las mujeres prácticas a una chispa cerca de unas cortinas secas. Roberto la observaba de otro modo, como si no supiera decidir si ella era necia, valiente o alguna fuerza doméstica para la que no poseía categoría útil. El primer verdadero choque llegó en la sala de música. Sadia descubrió, con horror, que el instrumento no se afinaba bien desde hacía meses. Pasó toda la tarde devolviéndole voz y terminó sentándose a tocar una vieja pieza que su padre había amado, simplemente porque la habitación llevaba demasiado tiempo sin recordar que el sonido todavía podía pertenecer a la alegría. Roberto entró a mitad de la segunda pieza. Se quedó en el umbral, rígido e inescrutable. Sadia se detuvo en seco. «Os pido perdón. No me dijeron que la habitación estuviera prohibida». «No está prohibida». «Entonces, ¿por qué todos se comportan como si cantar pudiera hundir el techo?» Él no respondió enseguida. «La música era el reino de mi esposa», dijo al fin. El aire cambió.
Sadia apartó las manos del teclado. Sabía que había existido una anterior duquesa. No sabía que el duelo seguía sentado en aquella estancia como otro cuerpo más. No pretendía faltar al respeto. No, dijo él, mirando el instrumento y no a ella. No creo que pretendáis la mitad de las alteraciones que causáis. Debería haberse ofendido. En cambio, oyó algo bajo la frase que le tocó la compasión pese a sí misma. ¿Qué le ocurrió? La mandíbula de él se tensó. Fiebres, complicaciones de parto. Perdía las dos. Sadia se quedó inmóvil. Hay momentos en que la juventud termina, no porque desaparezca la inocencia, sino porque de pronto comprende el tamaño del dolor ajeno. Lo siento, dijo muy bajo. Esta vez fue él quien la miró con sorpresa. Más tarde Sadia entendería por qué. La mayoría de la gente le ofrecía cautela, reverencia o curiosidad. Casi nadie le ofrecía duelo sin representación. Desde entonces, la casa empezó a cambiar por pulgadas. No porque Sadia hubiera llegado con un gran plan para reformarla. Estaba demasiado herida, demasiado joven y demasiado insegura todavía. Pero no podía evitar ser quien era. Pintaba con las cartas de Enrique desplegadas a su lado para no perderse sus postdatas torcidas. Convenció a la señora Bale de que unas flores frescas en la sala de desayunos no anunciaban el colapso moral del ducado. Dejó que el muchacho de las perreras le enseñara los nombres de los sabuesos y, a cambio, le enseñó a silbar 3 notas limpias. Olvidó una y otra vez, para su propio perjuicio, que una duquesa no debía cruzar sola la hierba mojada. Roberto no corrigió nada que no necesitara corrección. Tal vez ahí empezó todo. La siguiente inflexión llegó con la lluvia. Una tormenta dañó parte del tejado de la galería oeste, y en medio de la confusión, Sadia siguió el rastro del agua hasta una habitación que nadie le había mencionado. El olor la recibió antes que nada. Papel, aceite, carbón, barniz, lienzo secándose. Era un estudio. Bocetos en las paredes, estudios del río, botánicos, árboles de invierno, apuntes militares tan exactos que dolían a la vista. Sobre una mesa lateral, medio cubierto pero no del todo, descansaba el estudio de unas manos de mujer sobre un teclado. No fuisteis invitada. Roberto estaba detrás de ella con el bastón y esa misma quietud peligrosa. Sadia debería haber pedido disculpas. En lugar de eso, miró el dibujo más cercano. Un marjal bajo la luz del atardecer, resuelto en grises y sombras azules, con una intimidad que ninguna mano descuidada habría logrado, y dijo, con verdadero asombro, «Hacéis que la soledad parezca hermosa». Él la miró fijamente. Resultaba evidente que nadie había hablado jamás de su obra escondida de ese modo. No está hecha para el público. Casi nada verdadero lo está, respondió ella. Luego se mordió la lengua, porque el impulso siempre llegaba a sus labios antes que la prudencia. Una expresión extraña cruzó el rostro de él. No disgusto, quizá reconocimiento, o la primera grieta fina en un muro construido con disciplina y duelo. Por favor, no cerréis la habitación porque la haya encontrado, añadió ella con más suavidad. Sé lo que es ocultar la única parte de una misma que todavía siente que le pertenece. Aquello lo alcanzó con más fuerza de la que ella pretendía. Él no respondió, pero después de ese día la puerta del estudio nunca volvió a quedar del todo cerrada. Su matrimonio no cambió por declaraciones, sino por acumulación. Él la encontraba pintando pequeñas escenas del río en el desayuno y le preguntaba, con sospechosa sequedad, si los atardeceres exigían de verdad tanto color rosado. Ella respondía que el duelo lo había vuelto cobarde con los colores. Él casi sonreía. La sorprendía estudiando mapas de las tierras y preguntaba si pensaba conquistar los marjales orientales a golpe de acuarela. Ella contestaba que, si su administrador seguía ordenando papeles con tanto desprecio por la alegría,
Quizá tendría que hacerlo. En la cena él empezó a preguntar si Enrique había escrito. Ella comenzó a preguntarle si la pierna le dolía más con el tiempo húmedo. Él contestaba con honestidad, y esa honestidad se fue volviendo más íntima que cualquier flirteo. Algunas tardes trabajaban en la biblioteca sin hablar casi nada. Sin embargo, el silencio también cambió. Dejó de ser un muro y se convirtió, poco a poco, en una habitación en la que ambos podían entrar sin temor. Las semanas se hicieron meses. En marzo, ella lo encontró en el huerto después de la lluvia, inmóvil porque el barro volvía el terreno traicionero. Sadia comentó con ligereza que, si pensaba parecer trágico, al menos debería escoger mejor el tiempo. Él respondió, seco, que si ella pensaba ser útil no debía reírse primero. Ella se rió de todos modos y le ofreció el brazo. Él lo aceptó tras una pausa lo bastante larga como para importar. En abril volvió a tocar en la sala de música, ya no con descaro, sino suavemente, después de preguntarle si le molestaba. Él permaneció junto a la ventana durante la segunda pieza. Cuando terminó, dijo: «Hacéis que esta casa se recuerde a sí misma». Fue el primer elogio que le dedicó sin esconderlo detrás de nada. En mayo, Sadia se quemó los dedos intentando salvar una confitura en la cocina porque había decidido que a Enrique le habría hecho gracia un experimento con naranjas amargas. Roberto la encontró de pie, envuelta la mano en un paño, y le dijo con gran solemnidad que los ducados habían sobrevivido a guerras, viudedades y tributos, pero quizá no sobrevivieran a su valor culinario. Sadia se rió con tanta fuerza que tuvo que sentarse. Él la contempló como si aquel sonido hubiera movido algo dentro de él que todavía no sabía nombrar. La primera en notarlo fue la señora Vale. La segunda, Margarita. Sus cartas llegaban cada semana, dulces, pulidas, preocupadas. Preguntaba si Sadia descansaba lo suficiente, si su gracia la encontraba alegre, si recordaba mostrarse siempre agradecida por la seguridad que su matrimonio le había proporcionado. Cada línea parecía inocente. Cada línea contenía la misma lección soterrada. Te salvé yo. No olvides quién organizó tu supervivencia. Antes Sadia leía aquellas cartas con culpa. Ahora empezó a leerlas con rabia. Entonces surgió la primera irregularidad útil. Un paquete desviado por error a través del transporte de Redfield contenía una petición legal presentada a nombre de Margarita Hawkins sobre una parcela de marjal que a Sadia se le había dicho irrecuperable. Acompañaba al escrito una nota de escribiente que indicaba que ciertas referencias a una instrucción posterior del señor Hawkins no habían sido reconciliadas debidamente en los registros del condado. «No hubo ninguna instrucción posterior», dijo Sadia. Roberto, de pie a su lado junto al escritorio de la biblioteca, tomó el papel y lo leyó en silencio. Cuando alzó la vista, el rostro se le había vuelto inmóvil de una forma peligrosa. Entonces alguien se ocupó de que el registro permaneciera confuso, dijo. Eso sí es útil. Lo que siguió no fue una sola revelación teatral, sino la ruina lenta y disciplinada de una red de mentiras. Sadia escribió al antiguo escribiente de su padre, el señor Bell. Interrogó a un viejo capataz del almacén que todavía recordaba qué libros de cuentas habían desaparecido después del funeral. Hizo preguntas prudentes a Enrique en cartas de tono alegre para no asustarlo. ¿Había prohibido Margarita que entrara en el despacho de su padre? ¿Recordaba una caja cerrada con documentos? ¿Había visto quemar papeles aquel primer invierno? ¿La tía Lidia había salido una vez furiosa de la casa? La señora Vale recordaba humo una mañana de enero y a Margarita diciendo que la vieja correspondencia familiar solo estorbaba al duelo. Fenwick desenterró resúmenes que mostraban cómo las pérdidas del almacén se aceleraron después de que Margarita despidiera a 2 hombres de confianza y los sustituyera por un primo cuya aritmética favorecía siempre, curiosamente, la comodidad de Margarita. El señor Bell respondió por fin desde otra ciudad, adjuntando copias de memorandos del señor Hawkins
sobre la necesidad de resguardar ciertos bienes hasta que Sadia cumpliera 25 años. Añadía además que en su día había esperado una carta confirmatoria del abogado familiar que nunca llegó. La carta confirmatoria apareció más tarde, no por accidente teatral, sino por persistencia. El abogado de Roberto, el señor Cabot, localizó a un viejo copista retirado que conservaba borradores cancelados. Entre aquellos papeles olvidados hallaron un duplicado sin firmar de la advertencia del abogado. Margarita Hawkins no debía controlar la parcela del marjal ni la reserva del almacén, porque el señor Hawkins consideraba peligrosas sus inclinaciones especulativas y excesiva su influencia sobre los papeles domésticos. No bastaba por sí solo, pero alteraba la forma de todo. Roberto incorporó por completo al señor Cabot al asunto, y sin embargo, no arrebató el caso de las manos de Savia. Eso importó más de lo que ella habría sabido explicar entonces. No la rescató sacándola de la historia. Permaneció a su lado mientras aprendía a mantenerse dentro de ella. Y como Sadia no había nacido dura, la fuerza le llegó del único modo honrado, a través del dolor, del estudio, de la vergüenza, de la rabia y de repetidos actos de seguir adelante aún con miedo. Por eso cada cambio en ella resultaba visible. La muchacha que había aceptado el matrimonio porque la alababan por buena y útil, empezó a hacer preguntas más afiladas. La muchacha que antes se ruborizaba cuando la interrumpían, aprendió a sostener el silencio hasta que los demás se rebelaban por sí solos, corriendo a llenarlo. La muchacha que había entrado en Redfield Hall con canciones y papel de acuarela, empezó a leer libros de cuentas hasta pasada la medianoche, con tinta en los dedos y firmeza en la columna. Roberto lo vio todo, a veces con admiración, a veces con inquietud, porque presenciar el crecimiento duele cuando se ha empezado a amar a quien está creciendo. Y sí, para entonces el amor ya había comenzado. No de golpe, no de forma bonita. Creció en la sala de cuentas mientras ambos trabajaban con registros del almacén a la luz de las velas y extendían la mano hacia el mismo papel al mismo tiempo. Creció cuando Sadia, agotada y temblando de ira, dijo que estaba harta de que hablaran de ella como si la bondad la volviera fácil de usar. Y Roberto respondió: «La bondad no es debilidad, es solo lo que los débiles prefieren explotar». Creció cuando él la encontró en los escalones traseros después de una carta de Enrique en la que éste describía la nueva dulzura de Margarita con un tono que Sadia reconoció al instante como estrategia, y en vez de tocarla enseguida, se sentó un escalón por debajo de ella al caer la tarde, hasta que fue ella quien eligió inclinarse hacia él. Creció cuando Sadia advirtió que con tiempo húmedo, él nunca se quejaba, simplemente andaba más despacio, como si el dolor pudiera ser derrotado con buena postura. Una noche le dijo en voz baja: «Si os permite sufrir sin fingir lo contrario». Él respondió, tras un largo silencio. No sé en qué momento eso se volvió difícil. Ella contestó: «Quizá cuando nadie útil se quedó el tiempo suficiente para preguntarlo 2 veces». Él la miró entonces de una forma que los dejó a ambos en silencio el resto de la noche. Creció cuando ella vio, en el estudio, un apunte de batalla donde aparecía un muchacho apenas mayor que Enrique, y comprendió al instante que la dureza de Roberto no nacía del desprecio por la vida, sino de una costra de culpa sobre un fracaso que jamás se había perdonado. «¿Qué ocurrió con vuestro hermano?», preguntó. Él tardó en contestar. «Obedecí una orden. Él murió esperando». Nada se movió en la habitación. Sadia se acercó a la mesa y posó la mano sobre el papel que él miraba. «Esas no son la misma frase», dijo. «Lo han sido dentro de mi cabeza durante 13 años». Ella alzó los ojos hacia él. No al duque, no al recluso, no al hombre con quien la habían engañado para casarse, sino al artista herido con carbón en los dedos y culpa en los huesos. Entonces vuestra cabeza ha tenido demasiado poder durante demasiado tiempo. La mano de él se quedó inmóvil bajo la suya. No se apartó. Esa fue la noche en que el silencio volvió a transformarse.
Después llegaron momentos tan pequeños que nadie más los habría considerado dignos de memoria, y sin embargo, Sadia los guardó todos. La tarde en que él dejó un cojín preparado en la silla del estudio antes de que ella llegara porque había notado que le dolía la espalda después de horas inclinadas sobre las cuentas. La mañana en que mandó traer la mermelada favorita de Enrique porque una vez la había oído mencionar de pasada. La forma en que empezó a llevar él mismo las cartas destinadas a Sadia siempre que sabía que procedían de la casa de los Hawkins. La forma en que escuchaba, no con indulgencia, no como escuchan los hombres a mujeres que piensan calmar, sino como una mente escucha a otra en la que ha comenzado a confiar. Incluso sus discusiones cambiaron de forma. Cuando Sadia lo acusó una vez de mantenerse demasiado lejos mientras ella soportaba la tensión, él respondió: «Si os lo arrebato, me convierto en otra persona más decidiendo qué puede contener vuestra vida». Ella replicó con súbita furia: «Hay diferencia entre el respeto y quedarse mirando como sangro». Él recibió el golpe sin esquivarlo. «Tenéis razón», dijo al cabo de una larga pausa. «He pasado demasiado tiempo creyendo que la contención siempre es misericordia». Era la clase de frase que Sadia jamás había oído de un hombre como él. Desde entonces no la anuló, pero sí se colocó más cerca. La ruptura verdadera con Margarita no llegó por un error melodramático, sino porque Sadia terminó por comprender la arquitectura completa de su crueldad. En agosto, Margarita visitó Redfield Hall luciendo su sonrisa pulida, elogiando el mejor color del rostro de Sadia, alabando la atmósfera renovada de la casa y observando, con una dulzura excesiva, que el matrimonio había vuelto a su hijastra menos fantasiosa y quizá, por fin, más útil. La Sadia de antes se habría reído con torpeza. La de ahora oyó el cuchillo dentro de la frase. También lo oyó Roberto. Margarita se deslizó por la casa como quien inspecciona una inversión. Alabó las flores con sorpresa apenas disimulada, como si la buena disposición de Sadia por el gusto aún la desconcertara. Elogió la hospitalidad de Roberto mientras insinuaba que su paz doméstica había sido imposible antes de su intervención. Preguntó por las cuentas de la finca con un tono que otros habrían confundido con interés familiar si no hubieran percibido la posesión que vibraba debajo. Esa misma semana llegó el segundo paquete del señor Bell, con extractos de memorandos privados del señor Hawkins. En ellos advertía que Margarita halagaba cuando quería gobernar, apaciguaba cuando deseaba controlar y había empezado a tratar la futura herencia de Sadia como algo que podía ser redirigido a través del matrimonio si el control directo fracasaba. Fue entonces cuando toda la estructura cambió de lugar dentro de la cabeza de Sadia. El elogio, la urgencia, el ocultamiento, el lenguaje del deber y del sacrificio, la humillación del día de la boda. Nada había sido accidental. Margarita había querido a Sadia dependiente, agradecida y moralmente halagada lo bastante como para no advertir que la estaban empujando a un matrimonio que la sacaría de la propiedad justo el tiempo necesario para enterrar papeles y desviar activos. Roberto encontró a Sadia en el salón azul con los memorandos abiertos sobre el regazo. Los leyó una vez, luego otra. Cuando se arrodilló ante ella, con torpeza porque la pierna se resistía, su rostro mostraba una ira tan desnuda en defensa de Sadia que estuvo a punto de deshacerla. «Vos nunca fuisteis la deuda», dijo. «Fuisteis la herencia que ella no podía permitirse dejar libre». Sadia soltó una risa breve y rota, y acto seguido empezó a llorar con la violencia agotada de quien acaba de conocer el verdadero nombre de una larga humillación. Él no la abrazó inmediatamente. Esperó. Y cuando fue ella quien lo buscó, entonces sí la sostuvo. Eso también importó. Todo lo que importaba entre ellos había empezado a importar de esa misma manera. Elegido. Después de eso, el amor avanzó más abiertamente,
no porque la verdad los volviera imprudentes, sino porque dejó demasiado poco espacio para seguir fingiendo. Él le mostró el retrato inacabado que había dibujado de ella meses antes y que había escondido por miedo a lo que confesaba. Sadia contempló el carboncillo, la boca más suave de lo que ella se sentía, los ojos más luminosos de lo que se creía. Me habéis pintado más dulce de lo que soy. He dibujado lo que estaba allí. Es una cosa peligrosa de decirle a una esposa que comprasteis. El dolor cruzó el rostro de él. No dolor defensivo, sino vergüenza. Sé bien cómo empezó este matrimonio. Ella alzó la vista. ¿Y en qué se convirtió? Él sostuvo su mirada. En la primera cosa honrada de mi vida que no supe pedir. Esta vez fue Sadia quien lo besó primero. No fue un beso juvenil. Fue mejor. Llevaba duelo, admiración, disculpa, deseo y el reconocimiento asombrado de que el afecto nacido en la oscuridad todavía puede volverse radiante si se lo trata con suficiente cuidado. Después llegó la audiencia en la ciudad. La vista ante el tribunal del condado y los representantes parroquiales atrajo exactamente la clase de atención pública que Margarita más detestaba. No el chisme, sino la prueba. Extractos de tierras, libros de cuentas del almacén, testimonios del personal despedido, copias de memorandos del señor Bell, el borrador duplicado del antiguo copista. Dinah Pierce, antigua doncella de la casa de los Hawkins, declaró con calma que había visto a Margarita retirar paquetes del despacho tras el funeral y que más tarde la oyó decir que las muchachas con propiedades acababan convirtiéndose en esposas demasiado caras de controlar. Margarita intentó primero las lágrimas, después la dignidad moral, después el dolor maternal herido. «He pasado toda mi vida», dijo con una elegancia trémula, «preservando lo que hombres imprudentes y muchachas de demasiado corazón habrían perdido sin remedio». Hubo un tiempo en que una frase así habría silenciado a Sadia. Ahora percibía con demasiada claridad la arquitectura que la sostenía. Contestó a cada apelación sin alzar la voz. Eso también era nuevo. La antigua Sadia habría llorado, o se habría encendido, o habría suplicado comprensión. La mujer en la que se estaba convirtiendo hizo algo más difícil. Fue colocando documento tras documento delante de la sala y dejó que la estructura misma del fraude se revelara. Cuando Margarita la acusó de ingratitud, Sadia respondió con claridad suficiente para que todos los hombres de la mesa lo oyeran. No se debe gratitud a un engaño disfrazado de deber familiar. Fue entonces cuando la sala cambió. No de forma teatral, de forma decisiva. Cuando se dictó la resolución, la parcela del marjal fue restituida conforme a las instrucciones preservadas del señor Hawkins. La administración del almacén quedó sometida a revisión externa, y la petición de Margarita fue desestimada con un lenguaje tan seco y exacto que cortaba más que una condena explícita. A la salida del juzgado, Enrique atrapó las manos de Sadia y susurró, esforzándose por no llorar. Yo sabía que ella mentía, solo que no sabía cómo detenerla. No necesitas volverte duro para ver con claridad, le dijo Sadia, solo lo bastante valiente para no apartar los ojos. Roberto oyó aquello. El amor en su rostro fue entonces tan abierto que Sadia lo sintió como calor antes siquiera de que él la tocara. La verdadera proposición llegó no en un baile ni delante de testigos, sino en la loma sobre el río, donde los juncos se volvían bronce bajo la luz de la tarde. «No puedo pediros que elijáis otra vez lo que una vez os fue impuesto», dijo él con ambas manos descansando sobre la cabeza del bastón. «De modo que os pediré otra cosa. Si deseáis dejar Redfield con vuestra propiedad restituida, yo os ayudaré.
Si deseáis quedaros solo como señora de esta casa y nada más, lo aceptaré. Pero si existe algún futuro en que permanecéis aquí porque me queréis a mí, no por gratitud, no por miedo, no porque vuestra madrastra organizó mal el principio, entonces os pido ese futuro libremente, como el único don de mi vida que no soportaría mandar. Sadia había imaginado la libertad como huida. Ahora entendía otra forma de ella: elegir sin miedo. Dio un paso hacia él hasta que el bastón, la falda y la hierba compartieron la misma tierra. «Nunca os agradeceré cómo comenzó este matrimonio», dijo. «Con razón», respondió él, «pero puede que os ame por todo lo que hicisteis después de descubrir que yo tenía motivos para odiaros». Él casi rió, aunque el sonido tropezó con la emoción. «¿Puede que?» Sadia sonrió entre lágrimas. «No seáis avaro, su gracia». Los ojos de él descendieron a su boca. «Me han sido negadas durante años la mayoría de las cosas que merecían ser deseadas. La avaricia era inevitable». «Sí», dijo ella, «os amo». Cuando él la besó entonces, ya no quedaba dentro del beso ningún resto de trato ni de deuda. El otoño rehizo Redfield Hall con más honestidad de la que jamás habría podido traer la primavera. Sadia administró el arrendamiento del Marjal en su propio nombre y abrió una cuenta protegida para Enrique. Reanudó las veladas de música, volvió a colgar cortinas, llenó la sala de desayunos con flores que nadie se atrevió a llamar excesivas después de que Roberto, en silencio, acercara el jarrón mayor hacia la luz por ella. Él permitió 3 estudios botánicos en la galería y se quejó de que la admiración siempre estimula la vulgaridad. Ella le dijo que, si detestaba tanto la admiración, no debería merecerla con tanta constancia. Para entonces el servicio entero se había relajado dentro de la casa, como si estuviera saliendo de un refugio después de una tormenta demasiado larga. Por eso el último intento de Margarita fracasó con tanta limpieza. Llegó en octubre acompañada de 2 acreedores y un abogado, esperando que la vieja influencia volviera a funcionar por simple costumbre. En cambio, encontró a Sadia en el salón azul con el libro de cuentas abierto, las llaves en la cintura, la señora Bale en la puerta, Fénix cerca por casualidad demasiado deliberada, y Roberto en el umbral opuesto, observando con la calma peligrosa de un hombre que ya no estaba dispuesto a dejar que el silencio sirviera a la persona equivocada. Margarita empezó como siempre, con una entonación pulida de derecho natural. «He venido a cobrar el segundo pago que vuestro matrimonio debía asegurar». Sadia cerró el libro de cuentas. «Se os ofreció misericordia una vez. La confundisteis con renta». Margarita sonrió. «No seáis dramática. Esto fue siempre una transacción. Tú te casaste porque yo lo dispuse. Su gracia se casó porque necesitaba una esposa que nadie cuestionara». Hubo un tiempo en que aquella frase la habría destripado por dentro. Ahora Sadia solo oyó la desesperación que llevaba dentro. «Las letras quedaron redimidas en marzo», dijo. «Vuestras reclamaciones sobre mis tierras fueron rechazadas en la audiencia. Vuestra manipulación de los papeles de mi padre consta ya en testimonios jurados, borradores duplicados y revisiones financieras. No tenéis dominio legal sobre mí, ni reclamación económica sobre esta casa, ni derecho alguno a hablar de mi matrimonio como si yo hubiera sido ganado o llevado a mercado». La habitación cambió de tono. Uno de los acreedores retrocedió un paso. El gesto del abogado vaciló. La sonrisa de Margarita se afinó hasta parecer feroz. «Yo era una muchacha cuando me engañasteis», dijo Sadia. «Lo bastante brillante para halagarme, lo bastante blanda para usarme. Ya no soy esa muchacha». Al fin Margarita se volvió hacia Roberto,
como siempre esperando que la autoridad masculina bastara para callar a una mujer cuando la verdad empezaba a resultar incómoda. «Su gracia», dijo. «Sin duda no permitiréis que vuestra esposa maneje asuntos de deuda como si fuera el amo de esta casa». Roberto cruzó la sala despacio, el bastón golpeando el suelo como sentencia. Cuando llegó junto a Sabia, no le quitó el libro de las manos. Colocó junto a ella el sello de hierro de Redfield Hall. «Mi esposa», dijo, «habla como señora legítima de esta casa, como la mujer en cuyo juicio confío más que en el de cualquier otra persona presente, y como la persona a la que vos intentasteis explotar bajo la máscara del afecto familiar. Si permanecéis aquí un minuto más, señora Hawkins, lo haréis como intrusa». Margarita palideció. La mirada de Roberto no vaciló. «Y puesto que vuestra conducta incluyó ocultar hechos esenciales a la novia mientras obteníais provecho de su angustia, os aconsejo que no volváis a llamar deber familiar a ninguna coacción en este condado». No habló alto. Habló definitivamente. Margarita se marchó sin dignidad porque ya no quedaba ninguna que llevarse consigo. Cuando la puerta se cerró, la estancia entera pareció exhalar de golpe. Entonces Roberto cubrió con la suya la mano de Sadia sobre el libro de cuentas, no para dirigirla, sino para honrarla. Y porque ciertas humillaciones merecen un final público tan visible como lo fue su comienzo, se inclinó y besó la frente de su esposa delante de todos. Aquel invierno, en el estudio del oeste, Sadia permaneció a su lado mientras él empezaba un nuevo retrato. «¿De quién es esa imagen?», preguntó. «De mi esposa», respondió él. «Si acepta quedarse quieta el tiempo suficiente para que yo aprenda de verdad su rostro». Sobre el papel, las primeras líneas de carbón ya habían encontrado algo que ningún trato habría merecido jamás. No exactamente inocencia, porque eso ya había cambiado, sino una luz viva templada por la fuerza. La claridad seguía allí, solo que ahora sabía lo que era la noche. «No me pintéis más dulce de lo que soy», dijo ella. Él trazó una línea lenta bajo la curva de su boca. «No», respondió. «Pero quizá por fin pueda pintaros libre». Eso no era literalmente cierto. A Sadia Hawkins no le había regalado la libertad ningún hombre, por amado que fuera. Había peleado por ella a través de documentos, humillación, valor, trabajo y la elección peligrosa de dejar de confundir la bondad con la impotencia. Y sin embargo, de pie allí, bajo la luz del invierno, con la casa viva de nuevo y el hombre que antes le habían escondido por engaño, ofreciéndole ahora nada más que verdad, comprendió algo casi igual de hondo. A veces el amor no empieza donde el mundo dice que debería. A veces empieza donde una muchacha luminosa es empujada a la oscuridad. Y luego, si es lo bastante valiente para crecer y lo bastante afortunada para ser amada sin ser empequeñecida, ese amor termina convirtiéndose en algo que ningún trato habría merecido jamás.